Bueno, continuamos para seguir pensando estas categorías de la posmodernidad en relación al imaginario social, en este caso particular, en cuanto a la familia. También podemos decir que el imaginario social no es la suma de las singularidades, de las representaciones sociales singulares, ¿no? No es sumar lo que cada uno de los individuos de la sociedad piensan y se construye, porque si no esto nos da la idea de que el imaginario es como un bloque definido, que ya está, que no se modifica. Y en realidad el imaginario social es todo lo contrario, ¿no? Nunca está terminado, está en permanente construcción, por más que haya cuestiones ahora que entendemos y aceptamos como válidas, eso puede ir cambiando y se va modificando y está en permanente tensión y en permanente discusión. Recuerden que dijimos que en el marco de la posmodernidad no hay una verdad absoluta, entonces tampoco hay una única percepción, sino todo lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, frente a la familia, que es lo que a nosotros nos interesa como unidad de análisis, cuántas diferentes concepciones hay, como hemos conversado ya muchas veces, y cómo estas cuestiones se ponen en tensión y cómo cada uno de nosotros significa, entiende y tiene las interpretaciones en relación a este fenómeno, esta forma de organización particular que es la familia, ¿no? Y pensar cómo también el imaginario se construye en una compleja tensión permanente entre los discursos y las prácticas sociales, ¿no? Eso también es una cuestión muy importante para pensar, porque piensen precisamente en Argentina, que tenemos enormes avances en términos de legislación, que existe, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, existe la ley de identidad, digamos. Ahí están los discursos, por decirlo así, ¿no? Los discursos sociales validados en la legislación, en el marco normativo vigente. Y por otro lado están las prácticas cotidianas. Por ejemplo, cómo todo esto que está validado en términos de discurso y de legislación se concreta, se operativiza o no en la vida cotidiana de los individuos, de los actores sociales y de sus familias. Cómo a su vez esto que está validado, como les digo, en las legislaciones, se respeta, no se respeta, se contempla, cómo no se contempla al interior de cada una de las familias, ¿no? Volvemos a esto mismo de pensar que hay tantas interpretaciones como hechos o fenómenos. En realidad el fenómeno puede ser el mismo, todos miramos un mismo hecho, todos miramos un mismo fenómeno y cada uno de nosotros hace una lectura, un análisis, una interpretación distinta y eso es lo que es válido para cada uno de nosotros. Y desde ahí nosotros partimos en el abordaje disciplinar, en el marco del trabajo social familiar, cuando pensamos la contemporaneidad. Todo lo que cada uno de nosotros piensa es válido, porque es su pensar, es su sentir, es su construcción representacional en relación a aquello que estamos mirando, y eso hay que mirarlo e interpretarlo, porque también entra en cuestión otro tema, que es que el imaginario social interactúa y está en tensión permanente con las representaciones sociales que cada uno tiene, ¿no? Nuestras individualidades, nuestras singularidades también entran en tensión con esto, ¿no? Y ahí podríamos pensar un montón de ejemplos y también las invito a pensar a ustedes, chicas, cómo lo que cada una de ustedes piensa, por ejemplo, en relación a la familia, entra en tensión o no con lo que socialmente está medianamente aceptado como imaginario social hoy, pero que aún así está en permanente tensión, como decíamos recién, ¿no? Y también pensar cómo el imaginario social también se va construyendo en términos de las resistencias, ¿no? No pensar que el imaginario social es todo aquello en lo cual todos pensamos lo mismo y todos estamos de acuerdo, si en realidad estamos diciendo que en la contemporaneidad se da todo lo contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, la noción de familia hoy se construye en relación a todo aquello a lo que socialmente hemos avanzado y hemos acordado, por ejemplo, en términos de legislación y todas las resistencias a esto. ¿Cuánta gente piensa distinto? ¿Cuánta gente piensa distinto? No está a favor de la perspectiva de género, de lo que plantea la ley de identidad, por ejemplo, del matrimonio igualitario, a favor de la interrupción legal del embarazo, en contra de la interrupción del embarazo, si estamos o no a favor de la vida desde ambas posturas. Estas cuestiones complejas y estas resistencias también construyen imaginario, ¿no? Y lo van co-construyendo en el tiempo y eso es lo que nos interesa también mirar desde esta perspectiva posmoderna, ¿no?
Y pensar cómo el imaginario social, cómo aparece, cómo se hace concreto. Bueno, aparece en lo simbólico, es decir, en lo representacional, aparece en el lenguaje, en cómo nos expresamos, aparece en los valores y aparece, en las prácticas sociales. Simbólico, lenguaje, valores y prácticas sociales que se dan totalmente imbrincados, ¿no? No es que son cuestiones, digamos, aquí las distinguimos solo en términos analíticos y de reflexión, pero pensar que nuestras prácticas cotidianas están sostenidas en las representaciones sociales que tenemos, en los valores que nos sostienen, cómo hablamos, cómo nos expresamos, también dan cuenta de esto, ¿no? Y eso es interesante ponerlo en juego para pensar la familia en la posmodernidad y también como plantea Esther Díaz cuando dice que el imaginario social nos va brindando parámetros epocales para juzgar y para actuar. Nosotros en nuestra vida cotidiana vamos mirando el contexto, vamos mirando lo que ocurre con todo el medio social, económico, político, cultural donde nosotros nos desempeñamos. Miramos a los otros actores, nos miramos a nosotros, miramos la familia, los grupos de los cuales formamos parte, nuestra comunidad, y eso genera criterios de juzgamiento, ¿sí? Miramos, juzgamos la realidad y en función de eso vamos actuando, ¿no? Y esto va generando criterios epocales, plantea la autora, que vienen de la mano del imaginario, ¿no? Miramos la realidad hoy en función de los criterios que hoy ponemos en tensión, discutimos, están vigentes, estamos de acuerdo o no. Por eso, por ejemplo, hoy hablamos de cuestiones de las cuales hace 50 años atrás no hubiéramos hablado. No hubiéramos hablado de matrimonio igualitario, no hubiéramos hablado de ley de identidad de género, no hubiéramos hablado y discutido la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Epocalmente en aquel momento, con cuestiones que no se discutían, ¿sí? Con criterios no posmodernos, sino modernos de verdad absoluta, no se hubieran discutido. Hoy se discuten, se ponen en tensión, se construyen, reconstruyen, deconstruyen, todo ese proceso complejo que esto implica, se da en la cotidianeidad y atraviesa la familia, ¿sí? No nos olvidemos que habíamos dicho al principio, en la primera clase, cuando empezamos a hablar de familia, que hablábamos de que la familia es una categoría conceptual, ¿verdad? Para dar cuenta de una determinada forma de organización social. Bueno, miren cómo pensamos la categoría conceptual familia en términos de la posmodernidad, cuando decimos que no hay una verdad absoluta, cuando hay tantas interpretaciones como sujetos pueda haber, ¿sí? Que miran una situación. Y también pensar que los autores nos proponían que la familia da cuenta de una forma particular de organización social. Bueno, también podemos pensar y poner en tensión eso. ¿Qué forma particular de organización social es la familia el día de hoy en el marco postmoderno, ¿no? Bueno, chicas, les dejo estas ideas para que ustedes vean los videos, lean el apartado que les decía del profe Ernesto, vayan pensando en la familia en la posmodernidad y nos encontramos el miércoles 1 de junio para el encuentro teórico práctico con la profe Florencia. Un cariño para todas y espero que estén muy bien.